A hoy, 5 de mayo, y de aquí, del 5 al 11 de mayo, pues les tenemos muchas opciones aquí en la Ciudad de México. Si usted no sabe qué hacer, a dónde ir con la familia, a dónde ir con los niños, pues aquí les vamos a presentar a continuación la cartelera. En estos días, sin duda, hay grandes cosas que celebrar. La conmemoración de la Batalla de Puebla y además de esto, uno de los días que más alegran y une a las familias, el Día de las Madres. Por eso aquí te damos algunas recomendaciones para festejar con mamá. Porque todos tenemos un niño interior, cosas pequeñas y extraordinarias es el título de esta obra infantil en la cual Emma, una niña de 8 años coleccionista de estas pequeñas cosas, atraviesa una situación violenta. Llega a un país desconocido y su tarea será descubrir nuevas y extraordinarias cosas. Acompaña a Emma en esta aventura los sábados y domingos en el Teatro El Galeón. A unos días del 10 de mayo, una de las cosas que más nos preocupan a todos los hijos es qué comprarle a nuestra mamá. Por eso te recomendamos acudir a algunos bazares de diseño mexicano en los que podrán encontrar moda, joyería, calzado, ilustración, diseño industrial, en fin, una amplia oferta de productos únicos que le encantarán a mamá. Ya tenemos el regalo. Ahora, ¿qué tal un concierto para continuar con la celebración a mamá? Este domingo 7 de mayo, la Sonora Santanera se presentará en el Teatro Metropolitan con un show que incluye invitados especiales como Yair, el Mariachi Vargas de Tecalitlán, entre otras sorpresas musicales que este emblemático grupo tiene especialmente preparado para todas las mamás. ¿Quiénes son las brujas? ¿Son parte de nuestra imaginación o en realidad existen? En la Expo Brujas en Coyoacán podrás llegar a tus propias conclusiones, y es que a través de más de 400 objetos relacionados con la magia y la brujería, podemos dar un viaje por la historia de estos personajes que son parte de nuestra cultura y nuestras leyendas. Alrededor de 220 stands, más de 200 expositores que representan 50,000 fondos editoriales, es la oferta del gran remate de libros en el Auditorio Nacional, que como cada año nos traen una gran oferta literaria con precios de remate. Y es que los descuentos van del 50 al 80%. Además, podrás encontrar actividades de lectura y talleres para niños, así como trueque de libros, otra opción para regalar. Si lo tuyo es pasar un rato más contemplativo e imaginativo, tenemos una opción para ti. La Biblioteca México nos trae una exposición a 100 años de un artista, Leonora Carrington. Esta muestra, que estará hasta el 9 de julio, es uno de los proyectos más importantes que se han hecho sobre esta artista surrealista, ya que nos da un recorrido por su vida, su formación y su legado. Un verdadero espectáculo de imaginación. Así que no hay pretextos para no celebrar a mamá. Elige la opción que más te guste y disfruta de todo lo que tu ciudad es.